Hola, mi nombre es Kenny Robinson y en este video les voy a mostrar cómo hacer una gráfica con límites de control fijos, es decir, una gráfica como esta. Aquí tenemos una gráfica en la cual se hicieron mediciones de presión y en cada punto de referencia se obtuvo un valor, un error con su incertidumbre. Esta gráfica en particular está basada en esta tabla. En la tabla tenemos el promedio, tenemos el error. El error no es absoluto, simplemente la diferencia entre el promedio y la referencia y una incertidumbre asociada. Entonces, el límite de control vendría siendo lo que se ve acá como la línea roja. Bueno, las líneas rojas que vienen siendo el error máximo permitido. Los puntos son los valores del error y las líneas que sobresalen de cada punto corresponden a la incertidumbre. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a eliminarlo y vamos a volver a hacer la gráfica. Ahora, ¿por qué la gráfica se hace con el error y no con el promedio? Porque si yo lo hago con el promedio, suponiendo que el límite que he puesto acá para este ejercicio como 4, más o menos 4 milímetros de mercurio, si el límite de control para el caso de 50 estaría entre 54 y 46. Si yo lo hago en 200, el límite de control estaría entre 196 y 204. Entonces ya no sería un límite de control fijo, como en este caso. Entonces, por esta razón, para que yo pueda tener una sola línea, necesito hacerlo con el error. Ahora sí, vamos a borrarlo y hagámoslo de nuevo. Aparte de esta tabla necesitamos esta otra que es con la que voy a graficar el error máximo permitido. Entonces aquí simplemente de este viene la referencia, esta referencia viene siendo la primera que aparece en la tabla y esta otra viene siendo la última que aparece en la tabla. El límite superior está dado por este número y este es simplemente este mismo número pero en negativo, es decir, menos lo que es como multiplicarlo por menos 1 o simplemente decir menos la celda J5 en este caso. Entonces, lo primero que vamos a hacer es seleccionar la referencia que va a ser nuestro eje X. Con la tecla control presionada seleccionamos también la columna del error. Nos vamos a insertar y en la parte que dice gráficos seleccionamos el de dispersión. Seleccionamos el primero, el que solamente tiene puntos, que no tiene líneas sino puntos solamente. Y aquí lo tenemos. Aquí nos genera esta gráfica. Lo primero que vamos a hacer es extender el eje Y. Si yo tengo, ¿por qué? Porque si yo tengo que mi límite está en más o menos 4 milímetros de mercurio, aquí debería aparecer 4 y menos 4. Lo que pasa es que cuando hace la gráfica, Excel se ajusta a los valores que obtuvo de la tabla. Entonces aquí ya hacemos clic sobre el eje Y, le damos clic derecho y le damos dar formato al eje. Donde dice opciones del eje, entonces el mínimo lo vamos a poner en menos 5 para este caso y le vamos a poner el máximo en 5. Hacemos clic en otro lado y automáticamente se adapta a los valores que he colocado. Entonces ya teniendo esto, el siguiente paso va a ser graficar las incertidumbres en donde corresponden. Cada vez que seleccionas la gráfica, no solamente Excel te resalta de dónde está sacando los valores, sino que también aparece una pestaña que dice diseño de gráfico.
y y te muestra estas opciones. Lo que vamos a hacer en este caso es que vamos a agregar un elemento de gráfico. Vamos a barras de error y seleccionamos más opciones de las barras de error. Va a desplegar esta columna. Aquí por defecto te aparece ambos, es decir, las líneas. Mira que aquí ya aparecen las líneas. Por defecto se lo ponen ambos. Si yo quiero graficar solamente la inferior o solamente quiero graficar la superior, en este caso vamos a graficar las dos. También puedo seleccionar si lo quiero hacer con remate o sin remate, es decir, si lo quiero graficar con esta línea horizontal o si prefiero ignorarla. En este caso vamos a hacerlo con la línea horizontal al final. Por defecto también pone un valor fijo, pero como sabemos, en cada punto de prueba las incertidumbres son diferentes. Entonces acá vamos a ir a donde dice personalizado y se va a activar una opción que se llama especificar valor. Entonces, valor de error positivo. Entonces le damos clic acá y seleccionamos en nuestra tabla las incertidumbres. Valor de error negativo. Seleccionamos también otra vez la barra de incertidumbre, la columna de la incertidumbre. Seleccionamos la misma porque esta incertidumbre, como se sabe, es más o menos. Más o menos 0,3, más o menos 0,4 y así sucesivamente. Cuando le damos a aceptar, ya aquí se adapta los valores de incertidumbre para cada punto de prueba. Ya teniendo esto, nos hace falta colocar los límites de control. Para eso nos vamos a basar en la tabla que está aquí arriba. Sobre la gráfica le vamos a dar clic derecho y le vamos a dar seleccionar datos. Vamos a bajarlo. Vamos a agregar primero el límite de control superior. Le damos aquí a agregar. Vamos a poner límite superior. Aquí seleccionamos los valores del eje X, que en este caso vendría siendo estos de acá. Y el valor del eje Y viene siendo el límite superior, es decir, los que están acá. Le damos a aceptar y aquí aparecen los dos puntos en 50 y en 250. Ahora hacemos lo mismo, agregamos, en esta ocasión vamos a llamarle límite inferior. El eje X va a ser el mismo porque es la misma referencia. Y en el eje Y vamos a colocar el límite inferior. Le damos a aceptar. Entonces aquí tenemos los dos puntos del límite superior en naranja y los dos puntos del límite inferior, los superiores en naranja y los inferiores en gris. Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a seleccionar uno de estos puntos, damos clic derecho, vamos a dar formato a serie de datos, donde está aquí, donde dice relleno y línea, que tiene una cubeta de pintura. En línea seleccionamos línea sólida y aquí nos traza la línea entre punto y punto. Aquí le vamos a dar el color rojo, le pueden colocar el que ustedes quieran. Y aquí donde dice marcador, en opciones de marcador, le voy a colocar ninguno para que me borre los puntos, porque a mí solamente me interesa la línea. Y aquí tenemos el límite superior. Procedemos de la misma manera con el límite inferior. Aquí, en relleno y línea, seleccionamos línea sólida para unir los puntos. Él ya me lo puso en rojo. Y el marcador lo voy a decir
En opciones de marcador, ninguno. Entonces aquí ya tenemos los límites de control, tenemos los puntos del error con la incertidumbre y lo que falta es colocar los nombres sobre los ejes. Primero vamos a colocar los ejes, por ejemplo este que está el eje horizontal lo vamos a bajar pues para que no interfiera con los puntos. Entonces le damos clic sobre el eje horizontal, le damos clic derecho, perdón, vamos acá, es más aquí se puede dar formato al eje, En esta parte hay algo que dice marcas en etiquetas. Vamos a extender un poco más esto para que se vea. En la parte donde dice etiquetas nos ubicamos aquí en opciones del eje. Llegamos a etiquetas y en donde dice posición de etiqueta aquí aparece junto al eje y le damos bajo. Eso que hace que baja el eje, ya no lo pone en la línea de cero, sino que lo baja, la pone en el punto más bajo de la gráfica. Listo. Entonces, ahora si yo quiero que estas líneas se extiendan todavía más, que no queden justo al borde de cada punto, pues cambiamos la referencia. Aquí en este caso podemos poner 0, la línea se extiende hasta el 0 y aquí podemos poner 300. Y la línea se extiende un poco más. Pero fíjese que automáticamente él me agrega este 350. Entonces, otra vez le voy a dar formato del área de gráfico. Perdón, vamos aquí al eje. Aquí le toca ir al eje. Aquí vamos al eje. Clic derecho sobre el eje, dar formato al eje. Aquí aparece el máximo en 350 y se lo voy a cambiar por 300. Y listo. Cerramos acá. Y la línea se extiende desde el 0 hasta el 300. Está debajo de la línea de ceros. Y ahora le vamos a agregar las etiquetas a cada uno de los ejes. Entonces aquí en diseño de gráfico, cada vez que seleccionan la gráfica, recuerden que esto siempre se activa. En agregar elemento de gráfico, vamos a ponerle títulos al eje, títulos del eje. Entonces aquí dice horizontal primario, le hago clic en la casilla que se genera y estos son los valores de los puntos de referencia, puntos de prueba. Vamos a ponerla acá y está en milímetros de mercurio. De igual manera vamos a seleccionar, agregar elemento, títulos del eje, pero el vertical. Y aquí hacemos clic sobre esto, colocamos error. También está en milímetros de mercurio. Y si le quiero agregar un título al eje, también ponemos, perdón, el título al gráfico, nos vamos donde dice título de gráfico, encima del gráfico. Si quiero no le coloco, o si quiero se lo quito o le coloco encima del gráfico. En este caso se lo va a colocar encima del gráfico y esto le vamos a llamar presión. Entonces de esta manera nosotros generamos una gráfica que permite mostrar el error máximo permitido y los valores de prueba seleccionados. Yo aquí le puedo modificar. Si el error máximo permitido es 3, el eje va a bajar. Acá si
en 150, por ejemplo, supongamos que en vez de 1.3 el error es de 0.5, él va a subir. Y si la incertidumbre en 200, en vez de ser 0.2, era 0.8, la incertidumbre se extiende. Entonces esto era lo que les quería mostrar. Espero que les resulte muy útil y que tengan un excelente día.